a los hispanistas y a los académicos checos aquí presentes. Si la patria son también los amigos y el idioma, permítanme que les salude con calor y les llame compatriotas. Lamento muy de veras, es el único lamento que tengo hoy, que sean muchas, muchísimas las personas que nos han llamado, pero que no pueden estar únicamente por falta de espacio, compartir hoy estos momentos con nosotros. Estamos reunidos aquí para dar la bienvenida y escuchar con atención a un excelentísimo hombre de letras de un gran país latinoamericano, de un país de riquísima tradición artística y cultural que ha dado a la literatura hispánica y universal figuras tan eminentes como las de Santa Juana, Inés de la Cruz, Juan Rulfo, Alfonso Reyes u Octavio Paz, para mencionar a unos pocos. Un país que fue hospitalario y generoso con tantos y tantos intelectuales españoles trasterrados por una incivil tragedia y algunos de los cuales fueron maestros de Carlos Fuentes. Queridos maestros de él, de filosofía, de literatura o de derecho internacional. Carlos Fuentes ha querido honrar con su presencia y su discurso cervantino este instituto que inauguraron los príncipes de Asturias hace ya casi 2 años y que decidió dedicar a él su centro neurálgico, la biblioteca. Una decisión que no sorprendió a nadie porque nuestro huésped es receptor del Premio Cervantes y del Premio Príncipe de Asturias, conoce bien Praga, una ciudad que él ha considerado una de las más bellas de Europa, y una ciudad que visitó en el 61 y luego en el año crucial de 1968 para protestar contra la invasión soviética y apoyar a los escritores y artistas de este país. Carlos Fuentes es conocedor profundo del continente americano, desde Alaska a Tierra del Fuego. Ha vivido en muchas de sus grandes ciudades, ha viajado extensamente por aquel inmenso espacio y ha impartido su enseñanza en muchas de sus universidades, y sigue haciéndolo. Pero es también un latinoamericano de las dos orillas, porque conoce a fondo, muy a fondo, las realidades, los problemas y la cultura de los países europeos. Además de eminente narrador y amigo de los grandes escritores que junto con él han hecho que las letras latinoamericanas hayan dominado la segunda mitad del siglo XX, es ensayista, pensador y ciudadano comprometido políticamente. A los que quieran conocer sus muy estimulantes ideas sobre lo divino y sobre lo humano, les aconsejo la lectura de su obra En esto creo, incluidas las páginas extraordinarias que dedica a las creencias religiosas. También es diplomático e hijo de diplomáticos, función que ha ejercido con dignidad y fidelidad a unos principios que aprendió de su padre, otro embajador de México como él. Por ello sabe de las grandezas y de las miserias de esta profesión vagabunda que tantas oportunidades ofrece de enriquecimiento cultural, pero por la que también pagamos un fuerte peaje familiar y humano. Tareas ineludibles ligadas a mi cargo me obligan a ausentarme ahora, pero volveré mañana a estar con él y a aprender de él, y estar con muchos de ustedes en el homenaje que le rinde la Universidad Carolina. Querido Carlos, bienvenido a Praga y gracias por estar hoy aquí con nosotros. Nadie se sorprenderá si digo a un titular del Premio Cervantes que esta Casa de España y la de todos los que hablan nuestro idioma es hoy más que nunca tu casa. Y nada más, sino un saludo muy cordial para Silvia y para ti, junto con mi admiración, respeto y afecto. Un aplauso. Muy buenas tardes a todos. Agradezco la presencia de mis colegas del cuerpo diplomático, señor Nuncio, nos honra con su presencia, amigos todos.
Agradezco el privilegio de poder decir unas palabras introductorias a la conferencia de Carlos Fuentes, Territorios de la Mancha. El motivo de este encuentro que nos reúne en esta fecha es la inauguración de la biblioteca que en este territorio de la Mancha, que es el Instituto Cervantes en Praga, lleva el nombre de nuestro homenajeado. Pero siendo esta la tierra de Kafka, no podía faltar lo inverosímil. Este mismo acto tuvo lugar ya en otro momento. En aquella oportunidad, como representante de mi país, me tocó el privilegio de hablar ante Su Alteza el Príncipe de Asturias para agradecer la distinción que para todos los mexicanos constituye nombrar la biblioteca de este instituto en honor de Carlos Fuentes. Consciente del riesgo de ser criticado por falta de imaginación o en el mejor de los casos de ser perezoso, voy a repetir en esta ocasión algo de lo que en aquella dije. Vivimos en el tiempo es historia y en la historia nunca estamos solos. Necesitamos de los otros. Nadie puede ver la realidad completa por sí solo. Quisiera equiparar estas palabras de Carlos Fuentes con la doble vocación del Instituto Cervantes, la de dotar al mundo hispanoamericano de una sólida identidad basada en nuestra herencia común y la de impulsar el objetivo compartido de las naciones hispanoparlantes en la promoción de nuestra cultura y de nuestra lengua. Carlos Fuentes ha sido y es y seguirá siendo una personalidad imprescindible del tiempo mexicano. No creo exagerar al decir que todos los mexicanos encontramos en la prosa de Fuentes un reflejo de nuestra verdad, un diálogo con nuestro ser y un espejo que nos permite reconocer nuestra humanidad en otros. Parafraseando a Quevedo, puedo afirmar que quien ha leído a Fuentes ha leído también a todos los mexicanos de su siglo. Pero Fuentes no es privilegio exclusivo de los mexicanos. Su contribución a la cultura hispánica y a través de esta a la universal merece la admiración y reconocimiento de todos aquellos que estamos conscientes del valor de la literatura no solo para entender, sino fundamentalmente para orientar el devenir de nuestra sociedad global. Estoy seguro que hoy todos los que aquí nos reunimos en homenaje a Carlos Fuentes apreciamos y valoramos la profunda contribución de su obra para ampliar el horizonte de los territorios de la Mancha. Muchas gracias. Qué grata compañía. En primer lugar, muchísimas gracias por querer estar aquí con nosotros, acompañándonos en este homenaje a Carlos Fuentes. Carlos Fuentes, Silvia, nuestro embajador de España, excelentísimo, que ha tenido que ausentarse, excelentísimo embajador de México, Federico Salas, y además amigo, y al cual le agradezco públicamente el apoyo que siempre ha dado al Instituto Cervantes y, sobre todo, que ha retrasado su viaje para estar aquí con nosotros, lo cual viene a demostrar otro ulterior apoyo al trabajo que ha realizado el Instituto Cervantes. Embajadores, nuncio, representantes del cuerpo diplomático, profesores y, sobre todo, amigos en general del Instituto Cervantes, es para mí, de verdad, un verdadero placer darles la bienvenida en nombre del director del Instituto Cervantes, César Antonio Molina, y, por supuesto, en el de todo el equipo del Instituto Cervantes de Praga y en el mío propio, a este encuentro con Carlos Fuentes, uno de los escritores claves, fundamentales, centrales y fundadores de la literatura moderna y contemporánea en castellano, y a cuya obra y figura está dedicada, como han dicho ya, nuestra humilde biblioteca del Instituto Cervantes de Praga. Hijo de diplomático y él mismo diplomático, glosar y describir la vida de Carlos Fuentes, enumerar los libros escritos desde que publicara en 1954 la colección de cuentos Los días enmascarados, detallar los premios, así como los doctorados honoris causa y los homenajes recibidos,
y dar cuenta de su intensa y prolífica vida académica resulta prácticamente imposible por la brevedad de este saludo inicial, una brevedad que, bueno, que tiene que tener porque el protagonista, por supuesto, es Carlos Fuentes. Pero sí que me gustaría muy sucintamente avanzar algunas posibles señas de identidad y su significado, por lo menos vistos desde ese lector que aprendió con él a poner palabras y música a la vasta geografía real, telúrica e imaginaria de un lenguaje, el castellano, y sobre todo a intentar no traicionarlo. Carlos Fuentes es un escritor en movimiento constante. Su literatura participa de esa condición casi nómada y en su obra hay un tenaz desplazarse de la realidad a la imaginación y de la imaginación a la realidad y de ambas a la historia como materia viva y significante. Y todo ello permeado, en muchísimos casos y entre otros elementos, por un sustrato mitológico, fuente de lucidez y comprensión del humano en su dimensión histórica y social. Pero este movimiento constante tiene dos centros de rotación. El primero es México, lo epidérmico de lo cotidiano, de lo conocido y de lo intuido, es elevado, como decía el embajador de México, a lo universal, gracias a textos como La región más transparente o El espejo enterrado, solo por citar algunas de sus obras. Carlos Fuentes no solo reivindica un lugar, sino el punto de vista desde el cual ordenar de nuevo el mundo, y ese punto de vista es México. Y el segundo eje, con el cual lo comparto totalmente, es el firme e irrenunciable compromiso político y social que incorpora a su poética narrativa, ya que, como él mismo declara, el punto donde la novela concilia sus funciones estéticas y sociales se encuentra en el descubrimiento de lo invisible, de lo no dicho, de lo olvidado, de lo marginado, de lo perseguido, haciéndolo además no en necesaria consonancia, sino probablemente como excepción a los valores de la nación oficial, a las razones de la política reiterativa y aún al progreso como ascenso inevitable y descontado. Y este alumbrar aquello que el poder ha decidido que no tiene derecho a ser alumbrado, se encuentra siempre como protagonista el hombre. Novelar es, en definitiva, ejercer nuestro derecho a la visibilidad mediante la palabra y la libertad, igual que vivir. La literatura es vida, y Carlos Fuentes está en ellas, en la vida y en la literatura, con la ejemplaridad de un punto de referencia sin el cual sería imposible entender la compleja y rica identidad de lo que significa hablar y pensar, y probablemente también soñar en castellano en este siglo XXI. Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Agradezco muchísimo sus palabras a los señores embajadores de España, de México, al señor director del Instituto Cervantes, la presencia de todos ustedes, del nuncio, embajadores, amigos todos. Señoras y señores, tengo un artículo de fe. No hay tradición que se sostenga sin creación que la renueve, y no hay creación que valga sin tradición que la preceda. Y creo que ninguna obra literaria ilustra mejor esta convicción que Don Quijote de la Mancha. Nace de una tradición intelectual clara, noble y para colmo disimulada. Y se perpetúa en una tradición que se confunde porque la origina, porque la bautiza con la historia de la novela. ¿De qué tradición arranca Don Quijote? Yo creo que de la tradición de Erasmo de Rotterdam y su Elogio de la locura de 1511, libro esencial de una triada renacentista
que incluiría La utopía de Tomás Moro, 1516, y El príncipe de Maquiavelo, 1513. Utopía, lo que debe ser. El príncipe, lo que es. El elogio de la locura, lo que puede ser. Es bien sabido que Cervantes tuvo como maestro al erasmista español Juan López de Hoyos, y que el erasmismo en España, promovido por los hermanos Juan y Alfonso Valdés en la corte de Carlos V, significó con plenitud la presencia del sabio de Róterdam en la España carolingia. Pero a partir de la Contrarreforma y el Concilio de Trento, 1545-1563, la monarquía española da marcha atrás y Erasmo pasa del cielo al infierno. Sus libros van a dar al índice, su retrato en los archivos inquisitoriales es el de un demonio con colmillos sangrientos. ¿En qué consistió, empero, la lección erasmista? Lo dice el sabio de Róterdam, lo cito: todo en la vida es tan oscuro, tan diverso, tan opuesto, que no podemos asegurarnos de ninguna verdad. Quería Erasmo prevenir a su tiempo contra dos peligros dogmáticos, el de la fe como absoluto, pero también el de la razón como suficiencia. Ni fe ciega, ni razón hermética. Erasmo opta por el atajo irónico del elogio de la locura para salvar a su tiempo de los absolutos, tanto de la fe que se abandona como de la razón que se avecina. Don Quijote se inscribe de lleno en el elogio de la locura erasmista. Su genealogía es la de los locos serenos. Los locos serenos, una larga línea hereditaria que quizás se inicia con Horacio, cuando evoca a un orate que se pasaba los días dentro de un teatro riendo, aplaudiendo y divirtiéndose porque creía que se estaba representando una obra en el escenario vacío. Cuando el teatro fue cerrado y el loco fue expulsado, éste exclamó: no me habéis curado de mi locura, pero habéis destruido mi placer y la ilusión de mi felicidad. Dice San Pablo: dejad que aquel que parece sabio entre vosotros se vuelva loco, a fin de que finalmente se vuelva sabio, pues la locura de Dios es más sabia que toda la sabiduría de los hombres. Y repite Pascal: el hombre está tan necesariamente loco que sería una locura, por otro giro de la razón, no estar un poco loco. Erasmista emboscado, renacentista español, de miras tan amplias como cualquiera de las grandes figuras de la época: Shakespeare en Inglaterra, Galileo en Italia, Spinoza en Holanda, Montaigne en Francia. Cervantes funda la novela moderna como un acto que recoge todas las tradiciones anteriores de la narrativa y las reúne en un solo haz. Con Cervantes nace la novela como diálogo de géneros, activísimo diálogo genérico, pues allí conviven la picaresca y la épica, Lazarillo y Amadís, Sancho Panza y Don Quijote. La novela dentro de la novela, El curioso impertinente. La novela bizantina de cuentos interpolados. La novela de amor, La hermosa Dorotea. La novela morisca, El cautivo. La novela de la actualidad periodística, las apariciones de Roque Guinart, comprobado contrabandista y agente de los hugonotes franceses. Y sobre todo la novela autorreferencial. Don Quijote en un momento dado descubre que no solo lee novelas, sino que él mismo es objeto de la lectura. Don Quijote entra a una imprenta en Barcelona, y descubre que se imprime su propio libro. Don Quijote es leído por los duques. Don Quijote, el lector, se sabe leído. Qué extraordinaria decisión esta de Cervantes. Autor de un acto fundacional que al inventar un género le da al mismo la vasta generosidad de incluir a todos los demás, de traspasar las limitaciones anteriores de la narrativa a fin de darle a la novela moderna su carácter incluyente y su legalidad propia mediante un acto de ilegalidad rampante, la creación del género sin ley
como llamó André Gide a la novela. ¿Acaso solo en la España de la Contrarreforma podía surgir una novela que asumiese los repajes del Renacimiento europeo con tan elegante disimulo como para revelar una realidad más profunda y permanente que la de una etapa histórica? La realidad de los disfraces y los disfraces de la realidad. No es este un juego gratuito, sino una verdad creativa y, por ende, moral. La novela no predica certezas, sino incertidumbres, y en Don Quijote todo es incierto. El lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, la autoría del libro, el género del libro, todo ello es incierto porque la realidad es incierta. Y la realidad es incierta porque es polivalente. Quiero indicar que acaso sin Cervantes, la novela habría encontrado su camino crítico, su espejo de la duda, su casa con dos puertas. El hecho es que fue Cervantes quien abrió el campo de la novela moderna al corazón de la realidad mediante la realidad del libro. Lo comprueba la descendencia de Cervantes, los hijos de la Mancha que asumen la heredad del Quijote. En primer término, dos grandes novelas del siglo XVIII, La vida y opiniones de Tristram Shandy, 1760, del novelista anglo-irlandés Laurence Sterne, y Jacques el Fatalista, 1796, del autor francés Denis Diderot. La admiración de Laurence Sterne hacia Don Quijote se basa en el humor, la fiesta, la comedia. Estoy persuadido, leemos en Tristram Shandy, que la felicidad del humor cervantino nace del simple hecho de describir eventos pequeños y tontos con la pompa circunstancial que generalmente se reserva para los grandes acontecimientos. Sterne pone de cabeza este humor, describiendo los hechos pomposos con el humor de los hechos pequeños. La guerra de la sucesión española definió la política europea del siglo XVIII. Muerto sin heredero Carlos II el Hechizado en 1700, a quien revertía la corona de España y sus vastos dominios de ultramar. La guerra de la sucesión española, la herencia de Carlos el Hechizado, ensangrentó una vez más los campos de Flandes y fue escenario de las victorias militares del duque de Marlborough, tatarabuelo de Winston Churchill. Pues bien, Laurence Sterne hace que en su novela Tristram Shandy sea el excéntrico tío Toby, privado de luchar en la guerra debido a una pudorosa herida en la ingle, quien libre las batallas de Flandes, solo que las libra en la versión miniatura de su hortaliza, en el césped que antes le sirvió de boliche. Allí, entre dos hileras de coliflores, el tío Toby puede reproducir las campañas de Marlborough sin derramar una gota de sangre. Ojalá que todas las guerras de este mundo no trascendieran de una huerta privada. En todo caso, Sterne retoma la imaginación quijotesca, pero invirtiéndola. Si Don Quijote convierte a los molinos en gigantes, Tristram Shandy convierte a los gigantes en molinos. En Cervantes y en Sterne, el espíritu cómico sirve además para indicar los límites de la realidad. La reproducción de los sitios de batalla de Flandes en un jardín de hortalizas señala en Tristram Shandy no solo los límites de la representación literaria o de la representación histórica, sino los límites tanto de la historia como de la literatura. Pues la historia es tiempo, y el tiempo, nos dice Sterne al final de su bellísima novela, es fugaz, lo cito, se gesta con demasiada prisa. Cada letra que trazo me dice con cuánta rapidez la vida fluye de mi pluma. Los días y sus horas, mi querida Jenny, más preciosos que los rubíes de tu cuello, vuelan sobre nuestras cabezas como nubes ligeras en un día de viento. Y cada vez que beso tu mano para decir adiós, y cada ausencia que sigue a nuestros adioses, no son sino preludios de la eterna despedida. Dios tenga piedad de nosotros. O sea, el tiempo no solo es historia, también es literatura.
Semejante concepción de la fugacidad del tiempo es propia, yo creo, de toda gran literatura y de toda vida engrandecida por la conciencia de saberse breve. Lo que sucede a partir del Quijote es que el tiempo se convierte no solo en evolución lineal de la narración, sino en constante puesta en duda o multiplicación de los tiempos de la novela. Uno es el tiempo de la escritura, otro es el tiempo de la lectura. Todo en el Quijote es a un tiempo leído y escrito, en un constante flujo temporal que está al servicio de la incertidumbre crítica de la novela. De allí que los temas de la crítica de la escritura y la crítica de la lectura, con los que Cervantes arranca de la posible complacencia a su desocupado lector, crean la tradición de la Mancha. La tradición de la Mancha que se prolonga en Sterne y su Tristram Shandy y en Diderot y su Jacques el Fatalista. Ficción, celebración de la ficción y crítica de la ficción. Si Cervantes acentúa la crítica de la autoría, consecuencia de la crítica de la lectura que enloqueció al hidalgo, Sterne acentúa la crítica del lector, convirtiendo al lector en coautor de un tiempo nuevo, propio de cada lector y de cada lectura. Por ejemplo, Sterne se dirige constantemente al lector. Veo claramente, lector, por tu aspecto. Le dice el invisible autor al invisible lector. Sterne le echa piropos al lector, le pregunta, ¿y ahora, lector de mi libro, qué debo hacer? Poniendo el destino mismo de la novela en manos de su destinatario. El ser o no ser de Shakespeare se convierte en la novela de Sterne en un narrar o no narrar. Las voces del lector irrumpen en la novela para animar o desanimar al narrador. Un lector le dice al narrador, cuéntalo, no lo dudes. Otro, en cambio, le advierte, serás un idiota si lo haces. Mira, mejor cállate la boca. Jacques el Fatalista de Diderot, como la novela de Sterne, es una sonora reafirmación de la tradición de la Mancha y su doble hermandad de la incertidumbre y la libertad. Jacques y su amo recorren los caminos de Francia como Sancho Panza y el suyo, los de España. Si la ruta de Don Quijote es constantemente interrumpida por historias interpoladas, la narración dentro de la narración, la diversidad de voces y el diálogo de géneros, Diderot potencia la lección de Cervantes, dándole al lector la libertad de escoger entre numerosas alternativas o posibilidades de la narración. Algunas opciones se dirigen al futuro. Jacques se separa de su amo en un cruce de caminos y el narrador no sabe a cuál de los dos seguir de allí en adelante, al amo o al criado. Pero más interesantes son las opciones que Diderot le ofrece al lector respecto al pasado, es decir, respecto a lo ya ocurrido en la novela que estamos leyendo. En efecto, nos pregunta el autor, ¿dónde pasaron la noche anterior al presente de la narración el amo y el criado? Diderot le ofrece 7 posibilidades al lector. Primero, en un gran burdel de una gran ciudad. 2, cenando con un viejo amigo. 3, con unos monjes que los maltrataron en nombre de Dios. 4, en un hotel donde les cobraron demasiada cara la cena. 5, en la casa de un par de Francia, donde carecieron de todas las necesidades en medio de todas las superfluidades. 6, con un cura de aldea. O 7, emborrachándose en una abadía benedictina. Escojan ustedes, escoja el lector. Tanto en Sterne como en Diderot, el empleo del tiempo determina el ritmo de la prosa. Y me refiero no solo a la brevedad de los capítulos, sino a la velocidad del lenguaje. La rapidez como hermana de la comicidad, de lo cómico, nos resulta hoy obvia en la imagen acelerada, pensemos en las películas de Buster Keaton o de Chaplin. Pero nuestra imagen visual cinematográfica posee claros antecedentes musicales en el Barbero de Sevilla de Rossini y poéticos en el Eugenio Oneguin de Pushkin.
Veamos el ritmo acelerado del verso en Pushkin, cuando dice, yo te amaría, pero en un día, con la costumbre, te odiaría. Oigan ustedes la velocidad de los recitativos en Rossini. Ma chi è questo Don Basilio, un solenne imbroglione di matrimonio, un colotorto, un vero disperato, sempre senza un quattrino, insegna a la ragazza, rápido. O, digamos, este viejo corrido mexicano del siglo XVIII. El domingo la encontré, el lunes ya platicamos, el martes la fui a pedir, el miércoles nos casamos, el jueves nos enojamos, el viernes palos le di, el sábado se murió y el domingo la enterramos. Lo que quiero decir es que tanto Stern como Diderot pertenecen a esta tradición de la velocidad. Leemos en Diderot, conozco a una mujer bella como un ángel,